Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Puede parecer que la filosofía y la ciencia compiten entre sí, pero no lo son. Todos filosofamos de vez en cuando. Filosofamos cuando nos detenemos en la calle, asombrados por la pregunta de cuál es realmente el propósito de la vida. Filosofamos cuando alguien desafía una de nuestras convicciones profundas, lo que nos obliga a justificar nuestros puntos de vista. De hecho, la filosofía es tan esencial para la existencia humana como dormir y respirar. Por supuesto, cada disciplina hace grandes preguntas y busca pruebas y razones para sus conclusiones. Un físico podría preguntar, ¿qué es la luz? Un historiador podría preguntar, ¿qué era el feudalismo? Entonces, ¿qué distingue a la filosofía de estos otros campos de investigación? Bueno, por un lado, hace las preguntas más generales de todas. Como esta, ¿por qué hay algo en lugar de nada? Es cierto que esta pregunta es bastante vaga. No está claro cómo se podría empezar a responderla. Sin lugar a dudas, preguntas como estas contribuyen al estereotipo de que los filósofos se quedan sentados reflexionando sobre cuestiones sin respuesta e intrascendentes. Compare esto con la imagen común del científico como un experimentador fastidioso que se esfuerza por probar y observar los fenómenos del mundo real. No es de extrañar que los científicos tengan una mejor imagen pública que los filósofos. Pero, ¿son realmente tan diferentes los científicos y los filósofos? Durante la mayor parte de la historia europea, no hubo distinción entre la filosofía y la ciencia, y a las personas que estudiaban la naturaleza se las denominaba filósofos naturales. No fue hasta la revolución científica de los siglos XVI y XVII que la ciencia se convirtió en una disciplina separada, con sus propios métodos y campos de estudio. Desde entonces, por supuesto, las ciencias han progresado rápidamente, con un descubrimiento trascendental tras otro, dejando su huella en nuestro mundo para siempre. Hoy en día, puede parecer que la ciencia ha reemplazado a la filosofía. Si bien estudian muchas de las mismas cosas, como la naturaleza del espacio y el tiempo, quizás los métodos científicos estén mejor equipados para responder a estas preguntas. Pero, ¿pueden los métodos científicos responder a todos los problemas tradicionales de la filosofía? Por ejemplo, ¿cómo organizarías un experimento para responder a una pregunta como, ¿existe el número 7? Después de todo, no puedes observar exactamente el número 7, ¿verdad? En los siguientes parpadeos, analizaremos algunas de las cosas que hacen los filósofos, y veremos que la filosofía tiene sus propias preocupaciones únicas, diferentes de las ciencias naturales. Los filósofos examinan, aclaran y critican los conceptos que utilizamos para comunicarnos. Una vez que las ciencias naturales hubieran establecido su utilidad en el estudio del mundo natural, se produciría un cambio radical en la filosofía, que necesitaba labrarse un nuevo lugar para sí misma si quería sobrevivir en un mundo cambiante. Este cambio se conocería como el giro lingüístico. Fue durante este período, a principios del siglo XX, cuando el enfoque de la filosofía pasó de las discusiones sobre la naturaleza de las cosas mundanas a las discusiones sobre el lenguaje que utilizamos para hablar de ellas. Una figura destacada de este movimiento fue el filósofo austríaco del lenguaje Ludwig Wittgenstein, quien creía que todos los problemas filosóficos se resolverían por sí solos si tan solo pudiéramos aclarar el significado de los términos que utilizamos. Esto fue, quizás, un poco optimista. Sin embargo, es cierto que muchos desacuerdos surgen debido a ambigüedades en el lenguaje que utilizamos. Intenta preguntarle a un filósofo si tenemos libre albedrío, por ejemplo. Es poco probable que recibas un sí o un no. El filósofo probablemente regresará con la pregunta, bueno, ¿qué quieres decir con libre albedrío? Esta pregunta puede resultar molesta, pero tiene razón, el concepto de libre albedrío es muy ambiguo. A veces se usa para significar que una persona tiene la libertad de actuar de acuerdo con sus propias motivaciones. Pero también se puede definir como nuestra capacidad de tomar decisiones de forma completamente espontánea, y causadas únicamente por nosotros mismos. Es probable que estas dos definiciones conduzcan a dos respuestas muy diferentes a la pregunta, ¿tenemos libre albedrío? Por lo tanto, es útil especificar exactamente lo que queremos decir para evitar hablar con propósitos contradictorios.
El problema es que muchos conceptos, incluso los que parecen simples, son difíciles de definir. Tomemos el concepto de mujer, por ejemplo. Es muy difícil de precisar, ya que hay muchos aspectos de la feminidad. Los intentos anteriores de definir a la mujer según las características anatómicas, la función reproductiva o el rol social han sido criticados por ser demasiado restrictivos. El hecho es que hay personas reales detrás de la palabra mujer, y las personas tienen interés en que no se las encasille en definiciones restringidas. En casos como este, el papel de la filosofía se invierte, su objetivo es socavar las definiciones demasiado simplistas, ingenuas y restrictivas al desarrollar sus complejidades. Así, por un lado, podemos convertirnos en oradores más claros si aclaramos lo que queremos decir con los conceptos que utilizamos. Por otro lado, podemos desarrollar una comprensión más rica y compleja de los fenómenos de los que hablamos al ser sensibles a los múltiples significados implícitos en los conceptos que utilizamos. Los filósofos diseñan experimentos mentales imaginativos para justificar sus teorías. De la misma manera que los científicos diseñan experimentos físicos para probar sus hipótesis, los filósofos diseñan experimentos mentales para probar las suyas. Un experimento mental es como una pequeña historia que pone un problema teórico en contexto. Podría ser un escenario posible o imaginario, en realidad no importa. Por ejemplo, el antiguo filósofo griego Platón empleó un experimento mental con el mítico anillo de Giges para ayudarlo a explorar un problema de la filosofía moral. El anillo de Giges es un anillo que, cuando se lleva puesto, hace que su portador sea invisible. En su obra fundamental, La República, un texto escrito en forma de diálogo entre personas con diferentes puntos de vista, uno de los personajes sostiene que cualquiera que posea un anillo de este tipo lo utilizaría invariablemente para cometer delitos en su beneficio personal. De esto concluye que las personas solo actúan moralmente por miedo al castigo si las atrapan. Podemos ver que, para que su argumento tenga éxito, no importa si el anillo es real o no, solo importa cómo se comportaría la gente si fuera real. Otras veces, los experimentos mentales se emplean como contraejemplos a las teorías filosóficas. El filósofo contemporáneo de la mente David Chalmers inventó su idea de un zombi filosófico para refutar la teoría de que las experiencias conscientes son idénticas a los procesos físicos del cerebro. Un zombi filosófico es una copia exacta de un ser humano normal, desde su comportamiento externo hasta el destello de sus sinapsis cerebrales. La única diferencia es que el zombi no tiene conciencia alguna. Chalmers argumentó que el hecho de que sea posible imaginar a un zombi filosófico demuestra que la conciencia debe ser algo adicional a los procesos físicos del cerebro. Tal vez parezca que los filósofos simplemente inventan cosas para respaldar sus argumentos. Después de todo, la imaginación es puramente el reino de la ficción, ¿verdad? Bueno, no exactamente. La imaginación es una facultad humana que nos permite navegar por nuestro entorno, tal como lo hacen los sentidos. Usamos nuestra imaginación constantemente para ayudarnos a resolver problemas, predecir eventos y guiar nuestras acciones. Resulta especialmente útil cuando el método de prueba y error en el mundo real es demasiado arriesgado o costoso. Por ejemplo, imagina que tuvieras que escalar un acantilado sin cuerdas de seguridad. ¿Qué harías? Usarías tu imaginación para visualizar y comparar las distintas rutas que podrías tomar, y luego encontrar la más segura. Después de todo, no tienes exactamente una segunda oportunidad. Los experimentos mentales funcionan de la misma manera. Nos ayudan a visualizar y evaluar posibles escenarios que justifican o refutan las teorías filosóficas. Y claro, la imaginación nos lleva por mal camino a veces. Pero también lo hacen todos los sentidos. Los filósofos refinan y fortalecen sus teorías defendiéndolas en el debate. La argumentación es un pasatiempo favorito de los filósofos. Se considera una señal de éxito que una conferencia filosófica dé lugar a un acalorado debate, y muchas conferencias enfrentan a dos oradores entre sí, y hacen que se batan en duelo como si se tratara de un combate de gladiadores. Desde fuera, podría parecer que los filósofos tienen un deseo perverso de que su obra sea atacada y hecha trizas.
Pero todo es parte de un proceso desgastado por el tiempo, que se remonta a los comienzos de la filosofía. El elemento combativo del debate filosófico es en realidad solo por motivos de interpretación, pero tiene un propósito: ayuda a mejorar los argumentos del teórico. El proceso de defender sus ideas unas de otras obliga a ambas partes a revisar y modificar sus suposiciones, reforzando sus teorías contra los ataques de sus oponentes. Sin embargo, el elemento combativo del debate hace que la filosofía sea vulnerable a las artimañas de la retórica. Estrictamente hablando, la retórica es el arte de la argumentación. Pero en retórica, los filósofos pueden ser mucho más inescrupulosos a la hora de ganar un debate. Una persona puede ser muy persuasiva si solo habla con confianza y elocuencia, por supuesto. Pero la confianza y la elocuencia no siempre se correlacionan con la verdad. Los filósofos desconfían de la retórica donde quiera que surja, por lo que toman algunas medidas para mitigar sus efectos. Evitan el lenguaje florido, por ejemplo, y proporcionan pruebas y razones para sus afirmaciones siempre que es posible. Reservan su vehemencia para las ideas de sus oponentes y nunca atacan a su oponente personalmente, a menos que el debate realmente salga mal. El juego medieval de obligaciones tipificaba este ideal de debate filosófico. En este juego, dos bandos discutirían sobre la veracidad de una afirmación. Una parte argumentaría que es verdad, la otra que es falsa. Cada bando tenía que tomar turnos, y las jugadas que podían realizar estaban limitadas por un conjunto de reglas lógicas tan estrictas y formales como las reglas del ajedrez. Incluso habría un árbitro presente. La idea detrás del juego era que si las reglas son correctas y cada bando las sigue con diligencia, el bando ganador siempre será el que esté del lado de la verdad. El debate filosófico moderno no es tan restrictivo, pero el espíritu del juego perdura en la etiqueta subyacente que determina qué movimientos se consideran legítimos. A veces, es útil dudar de las suposiciones que normalmente se dan por sentadas. El filósofo griego antiguo Sócrates inauguró la tradición filosófica occidental con su famosa declaración paradójica: todo lo que sé es que no sé nada. Muchos siglos después, el filósofo francés del siglo XVII René Descartes lanzaría la tradición filosófica moderna poniendo en duda todo lo que creemos saber, incluida la existencia de la realidad misma. Así que los filósofos tienen una inclinación por dudar. Es algo que hacen a menudo: dudan de que nuestras creencias sean ciertas, dudan de que nuestros argumentos sean válidos, y dudan de que nuestras percepciones sean precisas. El filósofo escocés del siglo XVIII David Hume incluso argumentó que no tenemos ninguna razón para estar seguros de que el sol saldrá mañana. El problema es que los filósofos pueden lanzar una red de dudas tan amplia que terminan dudando incluso de las reglas lógicas más básicas en las que se basa todo debate racional. Por ejemplo, consideremos una ley de la lógica clásica, la ley de la identidad propia. Esta ley afirma modestamente que todas las cosas son idénticas a sí mismas. Por muy poco controvertida que parezca esta afirmación, ha habido muchos intentos de negarla. Un intento supone que, dado que todo cambia con el tiempo, las cosas no son idénticas a sí mismas a lo largo del tiempo. No eres idéntica a la persona que eras el año pasado, porque has cambiado. Sin embargo, eres la misma persona. ¿Significa eso que eres idéntico y no idéntico a ti mismo? Es una pregunta difícil. Si no podemos confiar en las leyes de la lógica, entonces no podemos razonar sobre nada. Solo podemos hacernos eco de la broma de Sócrates: todo lo que sé es que no sé nada. La persona que no sabe nada es un estereotipo que atormentará a la filosofía para siempre. La verdad es que esto no refleja el estado actual de la filosofía. Los filósofos generalmente confían bastante en la lógica en la que basan sus argumentos, incluso si los cuestionan de vez en cuando. En última instancia, la filosofía justifica sus leyes lógicas de la misma manera que la física justifica sus leyes físicas, no encontrando pruebas irrefutables, sino aceptando que, por el momento, parecen funcionar bastante bien. Son funcionales, nos ayudan a resolver problemas y esto es una justificación en sí misma. Así que los filósofos no ponen en duda solo para ser difíciles, como un niño que no para de preguntar: ¿pero por qué? Los filósofos dudan porque a veces es útil dudar.
La duda nos motiva a buscar razones y pruebas. En este sentido, la filosofía no se diferencia en nada de las ciencias naturales. La filosofía progresa igual que cualquier otra ciencia. Los logros de las ciencias son innegables. La ciencia ha progresado rápidamente en el relativamente poco tiempo que ha existido. En comparación, los filósofos parecen estar discutiendo las mismas preguntas que la gente se ha estado haciendo durante miles de años, como, ¿qué es la buena vida? Ya sea que estén haciendo las preguntas equivocadas o utilizando los métodos incorrectos, parece que los filósofos no pueden producir respuestas definitivas. Bueno, este es otro estereotipo sobre la filosofía que hay que disipar. La filosofía sí que progresa. El siglo XX, especialmente, fue testigo de una innovación tras otra. A principios del siglo XX, los filósofos desarrollaron lo que se conocería como lógica clásica. Esencialmente, la lógica clásica definía un conjunto de reglas lógicas para calcular la verdad o falsedad de las oraciones como si fueran ecuaciones matemáticas. Este sistema sustituyó a la lógica del antiguo filósofo griego Aristóteles como la forma de lógica dominante utilizada en la filosofía, todo un logro dado que la lógica de Aristóteles había permanecido prácticamente sin oposición durante los últimos 2000 años. No se puede sobreestimar la importancia de la lógica clásica, ya que formaría la base de todos los lenguajes de programación de computadoras. A medida que avanzaba el siglo XX, los lógicos ampliaron aún más los principios de la lógica clásica añadiendo nuevas reglas. Mientras se desarrollaba la lógica clásica, se producía otra innovación en la filosofía de las matemáticas. En 1936, el lógico inglés Alan Turing presentó al mundo su concepto de máquina informática universal, un dispositivo teórico que podía ejecutar procedimentalmente cualquier conjunto de instrucciones que se le diera. Efectivamente, la máquina no era más que un experimento mental en ese momento. Una década más tarde, se le pediría que construyera una máquina de este tipo para ayudar a decodificar las transmisiones alemanas durante la Segunda Guerra Mundial, y esta máquina fue el origen de las computadoras tal como las conocemos hoy en día. Por lo tanto, la filosofía ha contribuido a importantes avances científicos y tecnológicos, y seguirá haciéndolo. Ahora que hemos analizado algunos de los logros de la filosofía, pasemos a las credenciales científicas de la filosofía. La filosofía comparte muchos de sus métodos con las ciencias naturales. Los métodos experimentales de las ciencias, y la pontificación de sillón de la filosofía no podrían estar más separados, ¿verdad? Bueno, los matemáticos sacan sus conclusiones desde las sillas de sus oficinas, pero sus resultados no se consideran menos científicos. La verdad es que el filósofo tiene que luchar contra los poderosos estereotipos del imaginario público. A lo largo de la historia, los filósofos han sido descritos de diversas maneras como ermitaños, gurús espirituales y polemistas políticos. La verdadera filosofía no tiene nada que ver con estos estereotipos. Los filósofos son eruditos serios y trabajadores que tienen mucho más en común con los científicos que con Diógenes, el fundador de la filosofía cínica griega que rechazó las convenciones sociales, durmió dentro de una enorme jarra e hizo bromas indecentes a los ciudadanos de Atenas. El sello distintivo del rigor científico es que las observaciones científicas pueden ser comprobadas y confirmadas por otros. Esta norma ayuda a eliminar el efecto de los errores y sesgos individuales. Bueno, la filosofía también se adhiere exactamente a este estándar de rigor. Esto debería quedar claro por el hecho de que los filósofos expresan todas sus conclusiones en argumentos lógicos. Cualquier argumento que sea claro y lógico producirá el mismo resultado para cualquiera que lo repita, sin importar cuándo o en qué lugar del mundo lo haga. Es más, los métodos científicos no son tan sencillos como la gente supone. Los datos producidos por los experimentos no demuestran nada por sí mismos. Los datos deben interpretarse, argumentarse a favor de las interpretaciones y los argumentos utilizados deben ser lógicos. Las ciencias terminan pareciéndose mucho a la filosofía a veces. Además, los filósofos no son los únicos que se dedican a crear experimentos mentales. Los científicos a veces también las usan.
Por ejemplo, el científico del siglo XVII Galileo Galilei ideó un experimento mental que planteaba la siguiente pregunta: ¿qué pasaría si ataras un objeto pesado a otro más ligero con una cuerda liviana y lo arrojaras desde una torre? Por simple que sea, este experimento mental lo ayudó a refutar la idea, popular en ese momento, de que las cosas más pesadas caen más rápido que las más livianas. Hay tanta superposición entre los métodos de la filosofía y los de las ciencias naturales que si uno ha de considerarse científico, el otro también debería serlo. Sin embargo, como veremos en un abrir y cerrar de ojos, hay un gran obstáculo para que la filosofía sea vista como una ciencia hoy en día. La preocupación de la filosofía por su propia historia es una amenaza para sus ambiciones científicas. Incluso hoy en día, es normal que los estudiantes de primer año de filosofía comiencen sus estudios leyendo a Platón. Así que realmente comienzan por el principio, hace unos 2500 años. Compare esto con las ciencias, donde nadie espera que los estudiantes lean, por ejemplo, los diálogos en los que Galileo defiende los méritos de una cosmología centrada en el Sol. Por lo general, los científicos simplemente dan por sentado los descubrimientos del pasado para poder continuar con el negocio en cuestión. Sin embargo, los filósofos no se dedican a dar las cosas por sentadas. Muchas de las ideas que hoy consideramos obvias tuvieron que inventarse en algún momento del pasado y, a veces, es útil volver a los orígenes de una idea para analizar las condiciones históricas y los argumentos que la produjeron. El área de la filosofía que se ocupa de interpretar la obra de los pensadores del pasado es la historia de la filosofía. Este trabajo es, sin lugar a dudas, una valiosa erudición. La historia de la filosofía es un rico tesoro de ideas, y un recurso inestimable que no debe olvidarse. El problema es que hoy en día existe una preocupación demasiado grande por la historia de la filosofía. Gran parte de lo que los departamentos de filosofía contemporánea enseñan y publican se refiere principalmente a la interpretación de los pensadores del pasado. Los profesores de hoy en día pueden dedicar toda su carrera a especializarse en el trabajo de un solo pensador. Un pensador popular es Nietzsche, además de sus propios méritos, fue padre de una multitud de estudiosos de Nietzsche que publican diligentemente artículos anuales sobre cuestiones como ¿qué quiso decir Nietzsche con el eterno retorno? La influencia de la historia de la filosofía se está generalizando tanto que está debilitando la disciplina. El problema es que las personas que promueven la historia de la filosofía suelen ser las personas que menosprecian las ambiciones científicas de la filosofía. Reflejan una visión creciente de la filosofía como un largo registro de diferentes teorías sin una forma objetiva de evaluarlas. Pero al pensar que no es objetiva, la filosofía corre el peligro de volverse irrelevante. Después de todo, el progreso en cualquier disciplina no suele provenir de elogiar sus logros pasados. Más a menudo, el progreso proviene del compromiso con otros acontecimientos que tienen lugar en la actualidad. Por esta razón, la filosofía a menudo se beneficia de los encuentros mutuos con otras disciplinas. Como veremos en el próximo y último parpadeo, gran parte de los trabajos filosóficos más interesantes de la actualidad se realizan en departamentos ajenos a la filosofía. Cada disciplina se dedica a la filosofía hasta cierto punto. Podría parecer que la filosofía es solo una asignatura marginal y sin importancia hoy en día, dado que los departamentos de filosofía son muy pequeños. La verdad, sin embargo, es que el espíritu de la filosofía forma parte de cada disciplina. Después de todo, las disciplinas recurren a los métodos filosóficos cuando cuestionan sus conceptos más fundamentales. La mayoría de las disciplinas no están tan obsesionadas como la filosofía con desafiar sus suposiciones todo el tiempo. En su mayoría, su trabajo se basa en suposiciones básicas. Pero de vez en cuando, resulta útil volver a lo básico. Cuando esto sucede, su trabajo se vuelve mucho menos experimental y mucho más filosófico. Esto ocurre cuando, por ejemplo, los economistas dejan de crear modelos basados en el supuesto de que los agentes siempre actúan racionalmente y, en cambio, se preguntan qué tan racionales son las personas en realidad o se preguntan qué significa ser racionales en primer lugar. Ocasionalmente, otras disciplinas incluso encuentran una pausa para cuestionar la validez de las leyes lógicas que damos por sentadas.
Esto ocurrió cuando los físicos cuánticos, al tratar de entender lo que sucede exactamente a nivel cuántico, sugirieron que las reglas de la lógica que se nos aplican en el día a día podrían no aplicarse a nivel cuántico. En el siglo XX hubo varios intentos de establecer un nuevo campo de la lógica cuántica, aunque hay que admitir que nunca tuvieron mucho éxito. Otras disciplinas también hacen grandes contribuciones filosóficas cuando los descubrimientos realizados en su campo tienen ramificaciones profundas y amplias para las cuestiones filosóficas tradicionales. Uno de los ejemplos más famosos de esto es el advenimiento de la teoría de la evolución en el campo de la biología. Este cambio de pensamiento tuvo un impacto enorme en la forma en que los filósofos imaginarían lo que son los seres humanos, sin mencionar la naturaleza y los orígenes de la vida en general. Por un lado, la teoría de la evolución hizo imposible seguir imaginando a los seres humanos como seres esencialmente separados de otros animales. Demostró que todos estamos emparentados y que todos compartimos antepasados si nos remontamos lo suficiente. También permitió entender a la humanidad, y la vida en general como cosas dinámicas que se desarrollan y cambian con el tiempo, más que como formas estáticas que simplemente engendran copias idénticas de sí mismas una tras otra. No debemos subestimar la importancia o el alcance de la filosofía, incluso si se hace con un nombre diferente. Los métodos filosóficos sustentan todas las demás disciplinas, incluidas las que normalmente se describen como científicas. Si estos últimos se consideran científicos, entonces la filosofía también debe considerarse científica.